Muy buenas, hoy traigo al canal una pieza bastante curiosa de la empresa Aitor. Se trata del modelo Sartec. Básicamente, ese tiburón tech es un cuchillo que mezcla varios conceptos. Mezcla la hoja o el diseño básico de la hoja de modelos de Aitor como el Hunter o el Red Gauloises con el mango de los cuchillos de submarinismo de Aitor, que en concreto está presente en los modelos Poseidón y Tiburón Master. De esa mezcla curiosa lo que hicieron fue sacar un cuchillo de uso táctico, diríamos, o de uso militar. En este caso, este modelo en concreto no ha sido nunca de dotación militar. Sí lo ha sido su hermano, el Hammerhead, que cambian muy poquitas cosas respecto a este. Pero este en concreto no ha sido de dotación nunca, ¿vale? Sartec. Sí que podéis encontrar alguna pieza con algún emblema militar grabado, pero bueno, son partidas que se han solicitado por alguna persona y simplemente, pues bueno, queda en eso, en anécdota. Pero de dotación, como tal, no han sido nunca. Es un cuchillo que pesa 434 gramos, el conjunto de cuchillo y funda, y solo el cuchillo pesa 316 gramos. La funda, pues bueno, es la que veis aquí. En este caso hay dos tipos de funda disponible. Esta, que es la funda de cordura, diríamos, y otra que se lanzó más tarde, que era una funda plástica, que es genérica para muchos modelos de Aitor, y en el que, en ese modelo de funda, pues el cuchillo hace bastante ruido. En esta, el transporte es muy silencioso, pero luego a la hora de sacar el cuchillo, el cierre es por dos velcros que son bastante ruidosos. Así que, bueno, pues es algo que no deja de resultarme chocante. Existe también este modelo con hoja pavonada, no es el caso de este porque yo ya sabéis que huyo de las hojas pavonadas porque envejecen fatal. Esta, sin embargo, tiene un acabado sandblasted mate que envejece bastante bien. Voy a sacar el cuchillo de la funda, en la que, bueno, como veis, pues la retención es buena, no se va a ningún sitio, pero luego para sacar el cuchillo hay que soltar estos dos velcros y sacar el cuchillo. Y nos encontramos con la funda. La funda tiene un cierre por tiretas con velcro, que están rematadas con metal en las puntas, pues para que aguante mejor el paso del tiempo. El velcro es el que diríamos que aguanta peor el paso del tiempo. Los remates de la punta están muy bien, pero los cierres por velcro no suelen envejecer bien. En este caso, esas tiras están remachadas, ¿vale? Tenemos también otros dos remaches que están aquí para reforzar la costura de la propia funda. Tenemos tres enganches para correa de plástico, de nylon, en este caso, pues bueno, de buena calidad. Ahí veis que son piezas que son sólidas y que, bueno, nos van a permitir sujetar tanto con un pequeño cordón el cuchillo al muslo, por ejemplo, o con el correaje de la mochila, adaptarlo al exterior de la mochila. Con esos tres anclajes, más el pasacintos, que es generoso y que, como veis, tiene velcro de pelo en este lado, diríamos, y el macho puntiagudo en este otro, que, bueno, pues se puede adaptar a diferentes anchos de cinto. ¿Cuál es el problema? Bueno, si usas un cinturón de cuero no hay ningún problema, porque no lo destroza. Pero si utilizas un cinturón de poliamida, de nylon o similar, de correa, diríamos, en el momento en que este velcro hace contacto con ella, sí es cierto que no se desplaza por la correa, pero engancha esa correa y cuando lo sueltas, te fijarás en que la correa está toda la superficie básicamente con hilos sacados y que destroza las correas. Entonces, esto pues parece que es para ponerlo en un sitio una vez y no volver a tocarlo jamás, por ejemplo, en un ceñidor militar. Pero bueno, sin más, es algo que a mí personalmente me choca mucho. En cuanto a la funda, es una funda ambidiestra. El cuchillo entra en ambas posiciones y eso permite soporte tanto para diestros como para zurdos. Pasa lo mismo con los velcros, son independientes. Lo único que sí es cierto que a la hora de soltarlos me resulta más cómodo soltarlos siendo diestro que siendo zurdo, que el movimiento, pues bueno, es hacia adelante en vez de ser hacia abajo, diríamos. Entonces, bueno, me resulta más cómodo soltar los velcros siendo diestro que siendo zurdo. Sobre cómo está hecha la funda, bueno, pues estas fundas de cordura, sobre todo las que se fabrican aquí, en este país, pues bueno, al final no tienen un refuerzo plástico interior como tal y están hechas de algo recubierto con cordura. A veces ese algo es simplemente cartón prensado, a veces ese algo es cuero y a veces ese algo es una lámina plástica. Entonces, para saber lo que hay que hacer, cortar la funda o quemar un poco y acceder al canto de ese material. Yo no lo voy a hacer, pero mi experiencia me dice que suelen ser materiales que no se llevan bien con el agua y si es una lámina plástica, sobre todo en la parte del pasacintos, cuando se hacen costuras como esta, lo que pasa es que se fragmenta y que se queda roto ese plástico en esa sección y que hace un ángulo muy recto. ¿Lo veis? Bueno, pues eso suele pasar cuando el material se cose en una línea recta y se dobla por esa misma línea. Lo que pasa es que se rompe esa lámina de plástico o el material que sea y ya lo que sujeta eso básicamente es el tejido exterior, las dos capas de tejido exteriores. Es algo que es mejorable. Esta pieza se merecía una buena funda de Kydex, sinceramente. O por lo menos, si es una funda de cordura de verdad, de cincha gruesa y que llevase en el interior de la funda pues un refuerzo plástico. No es el caso, tiene esta funda.
La funda plástica, que es la otra opción, tampoco lo mejora porque es bastante ruidosa. Entonces, bueno, pues al final es lo que hay. Es un cuchillo que se lanzó en el año 2001, todavía se puede encontrar por ahí a la venta. El precio ronda entre los 100 y los 120 euros, depende de dónde lo compres, y es una pieza que no es especialmente barata. En cuanto a las medidas del cuchillo, 27,9 centímetros, es un cuchillo que tiene de número de referencia el 160-44 de catálogo. De esos 27,9 centímetros, perdón, 12,8 son de mango, y de ese mango 11,2 son de mango útil, porque bueno, no voy a contar la guarda como tal. Y luego, la hoja mide 15,1 centímetros, de los cuales 9 centímetros son de filo liso, luego tiene un tramo de 4 centímetros dentados, con un dentado muy agresivo, tipo sierra prácticamente, pero casi, como os digo, es una sierra para metales. Y luego, en el contrafilo, que está vaciado y afilado parcialmente, la punta no está afilada, ahí lo veis, pero sí que posee un dentado, ¿vale? Ese dentado es especialmente bueno y agresivo para cabos. Y en este caso, este dentado mide 7,4 centímetros. También posee unas ranuras para partir cables. Y aquí vienen las cosas curiosas. Este modelo es el SharkTech, perdón. Y vais a tener en el mercado también el modelo Hammerhead. El modelo Hammerhead comparte tanto el mango como el diseño de hoja, pero sin estas ranuras para romper alambres y sin este agujero, y sin ese dentado que posee esta pieza en el recazo. Es muy curioso porque el Hammerhead sí que es un cuchillo de dotación, concretamente del Moe, ¿vale? No tiene ranuras rompalambres y no tiene filo dentado en el recazo. ¿Yo por qué elegí esta pieza en concreto? Más que por las ranuras para romper alambres, porque en este caso tenía 3 tipos de filo. Este dentado, el filo liso y este otro dentado. Quería probarlos y quería ver cómo funcionaba toda esa combinación en una sola pieza, porque sí que tengo algunos cuchillos de editor con este dentado en alguna sección o con este en otra, pero con los dos combinados no tenía ninguno. ¿Cuál es la historia? Pues que esta pieza en concreto, como os he dicho, nunca ha sido de dotación militar. Y sin embargo, su hermano Hammerhead, que tiene menos utilidades tácticas, diríamos, sí que ha sido de dotación. En cuanto al mango, es el mango que estaba presente y que sigue estando presente en cuchillos de submarinismo de la marca, como pueden ser el Tiburon Master y el Poseidón. En este caso, en color negro, ¿vale? Porque en esas otras piezas de submarinismo sí que hay colores vivos para encontrar más fácilmente el cuchillo. Tiene una sección de martillo con un agujero para afilador y el martillo es una auténtica pasada. Fijaros el repicado que tiene en la parte del pomo para poder golpear cosas y que éstas no patinen. En ese sentido está muy bien. Es un mango que es ancho, que es cómodo en mano, que puedes atrasar la mano en ese mango, puedes viajar por el mango para machetear con él, dejando una longitud ficticia, diríamos, de hoja mayor para poder golpear con él, porque simplemente lo que haces es alargar esa longitud de hoja retrasando la mano, diríamos, para tener más longitud de trabajo. El mango, ya os digo, agujero para afilador, una guarda doble. En este caso, el mango está fabricado en ABS, recubierto de caucho. Estos mangos, pese a lo que pueda parecer, envejecen bien, porque tengo otras piezas de submarinismo de la marca que la verdad es que envejecen muy bien, incluso en contacto con agua salada. Y bueno, en cuanto al mango, si os fijáis, esta sección, toda la guarda y esta parte de aquí tienen un tacto más rugoso y esta sección de aquí es lisa, pero sigue siendo goma y sigue siendo adherente. Un mango cómodo y que amortigua, en cierto modo, los impactos que reciba la hoja, de tal manera que en la mano es cómodo. Pero hay una cosa que es pues diferente en este cuchillo, es el balance. Voy a poner el dedo aquí y quiero que veáis esto. Pesa un poquito más la hoja. Si avanzo un pelín, ya lo que pesa siempre más es ese pomo que trae. Diríamos que tiene un balance un poco diferente. Si agarras el cuchillo desde aquí, es una herramienta con la que puedes machetear bastante ligero y que funciona bien. Si adelantas la mano, notas que el balance de la herramienta está hacia atrás, digamos, que tienes más peso en el mango que en la propia hoja. Es algo que no es demasiado grave. Y hay otra cosa que es interesante, pero que es interesante y realmente no lo es. Y es que esta sección de aquí no tiene filo y tú puedes adelantar el dedo para tener más cercano el filo a la hora de trabajar con él. Es interesante porque puedes adelantar la mano, pero no es nada interesante realmente porque si hubiesen llevado el vaciado hasta aquí, tendrías el filo pegado a la mano y no tendrías que adelantar la mano. Y además tendrías mucha más longitud de filo útil, porque al final es de lo que se trata, de tener más longitud de filo útil. Y aquí la pierdes en esta sección, ni más ni menos. En cuanto a la hoja, es una hoja de acero inoxidable 440C, en este caso con una dureza de entre 55 y 58 HRC, y tiene una prueba de HRC
como suele ser habitual en muchas piezas de Aitor, ahí. Ese es el control de HRC, que básicamente es una prueba en la que se dispara una bola de acero sobre la superficie a una presión determinada, y lo que hace luego la máquina es medir la profundidad a la que ha penetrado esa bola, y en función de lo que ha penetrado, pues decirnos cuánta dureza posee esa pieza. En este caso, ya os digo, está entre los 55 y 58 HRC, testado, seguramente ronde los 57, 58. Es una pieza que sí que es cierto que tiene bastante dureza. En cuanto al vaciado, es un vaciado plano, una hoja clip point, con una punta muy interesante. El vaciado plano es robusto, no es especialmente alto, y luego tenemos el contrafilo también vaciado. El acabado es un sandblasted mate. Aquí podéis ver los diferentes grabados, en este caso el de Aitor, la aleación 440C. Tenemos un grabado con el número de serie, en este caso empieza por la letra A, y vamos a ver el SharpTech del nombre, el control de dureza y este copo de nieve que veis aquí. Bueno, pues sobre este copo de nieve yo he escuchado teorías muy locas. Una de ellas es que a los cuchillos que se les grababa al láser esta estrella o este copo de nieve, pues bueno, tenían un temple diferente que les permitía resistir más condiciones invernales. Bueno, pues eso no es así. Todos los cuchillos que veáis por ahí con ese copo de nieve de la marca Aitor, básicamente son cuchillos que se hicieron, fueron partidas que se hicieron para un distribuidor asiático. En este caso, creo que era Supreme. Básicamente es una macrotienda de artículos deportivos que le pedía piezas a Aitor con su marcaje concreto, que es este copo de nieve, ¿vale? Entonces, el excedente de esas piezas que Aitor fabricaba para ese distribuidor asiático, que le quedaban por ahí sueltas, lo que hacía era montarlas para su comercialización aquí, y quedaba ese grabado en la hoja. Pues cuando se acaba de encavar, seguía teniéndolo y se distribuía. Este en concreto, por ejemplo, se compró en el centro comercial del Corte Inglés en su día, hace un porrón de años. Pues ya os digo que este cuchillo se lanzó al mercado en el año 2001. Y bueno, pues está presente con ese copo de nieve, que es básicamente porque esta hoja pertenece a una partida que se marcó para ese distribuidor asiático. En el otro lado no vamos a tener ningún tipo de marcaje, el grosor es de 4 milímetros, bastante generoso. En cuanto a la simetría de los vaciados, bueno, pues ya veis que ahí hay un poco de asimetría, y luego aquí la cosa mejora un poco, pero tampoco es maravillosa. Y veis que hay dos alturas diferentes y bueno, pues dos ataques diferentes al inicio del filo. Eso es algo muy habitual en algunas marcas, la verdad. El dentado tipo microsierra, diríamos, que tiene la zona del recazo, es especialmente eficaz con materiales muy duros, tubos de PVC, materiales que son un poco resistentes a ser atacados, mejor dicho, por un filo liso y que cuesta enganchar. Con este tipo de filo no hay problema. ¿Qué es lo que pasa? Que luego para cabos, cuerdas y demás tenemos este filo que tenemos aquí en el contrafilo, que ya os he dicho que mide 7,4 centímetros y que es especialmente bueno con cabos sintéticos, por ejemplo, y que se parece muchísimo al tipo de dentado que tiene la marca estadounidense Cold Steel. Lo que pasa es que está un poco en mal sitio, porque para cortar cabos tienes que colocar el cabo encima y cortarlo. Entonces, al final, yo hubiese cambiado estos dos dentados. Habría colocado este aquí y este lo habría colocado aquí. Porque, bueno, pues para cerrar un tubo de PVC o similar, pues puedo apañarme así, pero para cortar cuerdas me gusta tener esa cuerda más cerca de la mano y tener más control de ese corte del cabo. Entonces, bueno, yo habría intercambiado la posición de esos dos dentados, pero esa es mi preferencia personal. Cosas curiosas. Este cuchillo tiene 3 tipos de filo y un rompealambres en la sección de arriba, que son esos agujeros que básicamente se coloca el alambre en él o la alambrada, y por fatiga se acaba partiendo ese alambre. No es rápido, pero bueno, sí que funciona. La cosa curiosa es que este cuchillo, que posee ese rompealambres y los 3 tipos de filo, pues nunca ha sido de dotación militar, y sin embargo el hermano, el Hammerhead, que es exactamente el mismo cuchillo pero sin estas muescas rompealambres y sin este filo dentado aquí, pues sí ha sido de dotación. Una pieza que es curiosa. A mí me gustó mucho adquirirla en su día porque me gustan las hojas tipo clip point y bueno, pues me gusta trastear con este tipo de piezas. Es una pieza con una buena punta, con un filo bastante robusto, no es especialmente cortador, ayudan bastante los 3 tipos de filos que tiene a poder adaptarte a diferentes materiales, y como siempre, pues bueno, como suele pasar mucho en muchas marcas, la funda es muy mejorable. Sin más, espero que os haya gustado esta pieza de Aitor, que os haya resultado de interés, y nada más. Un saludo y hasta el próximo vídeo.